Me engañó con el vecino que era el padrino de mi hijo, y luego se fueron a vivir juntos al lado de mi casa. No sé muy bien por dónde empezar. Supongo que si estás leyendo esto es porque te pasó algo parecido, o porque estás intentando entender cómo alguien puede perder todo lo que ama sin darse cuenta. Mi nombre no importa mucho, pero pueden llamarme Andrés. Tengo 34 años y esta es la historia de cómo perdí a la mujer que más he amado, y cómo terminé viendo cómo ella construía otra vida justo al lado de mi casa, con el hombre que una vez consideré mi amigo. Siempre me he considerado una persona tranquila. No soy el tipo de hombre que busca problemas, ni que anda pendiente de lo que hacen los demás. Conocí a Laura cuando tenía 22 años. Ella trabajaba en una panadería cerca de mi trabajo, y cada mañana me sonreía cuando yo pasaba a comprar un café. No sé si fue su forma de mirar o esa manera de hablar tan dulce, pero poco a poco se convirtió en el mejor momento de mis días. Yo era tímido, y me costó meses invitarla a salir. Cuando al fin lo hice, ella aceptó con una sonrisa tan sincera que todavía la recuerdo como si fuera ayer. Nos enamoramos rápido, pero de esa manera bonita, sin grandes lujos ni promesas vacías. Al año ya vivíamos juntos, y poco después supimos que íbamos a ser padres. Recuerdo el miedo que sentí, pero también la ilusión. Tenía apenas 24 años y no sabía mucho de la vida, pero creía que todo lo que necesitaba estaba ahí. Ella, nuestro bebé, y el sueño de una familia unida. Nuestro hijo nació un domingo lluvioso. Lloré al verlo por primera vez. Le pusimos Mateo, y fue el centro de todo desde ese instante. Laura era una madre increíble, entregada, cariñosa, y yo trabajaba más horas de las que debía, intentando darle lo mejor. Quizás ahí comenzó el error. Creer que amar era solo proveer. El tiempo pasó, y como pasa en casi todas las relaciones, llegaron las rutinas. Yo salía temprano, volvía tarde, cansado. Ella, en casa, cuidando de Mateo y de todo lo demás. Nos hablábamos menos, discutíamos más. No por cosas graves, sino por tonterías. ¿Quién sacaba la basura? Si había apagado la luz, si me olvidé de comprar pañales. Nada parecía un problema en sí, pero juntos formaban una pared invisible que poco a poco nos separó. Fue en ese momento cuando apareció Daniel. Era nuestro vecino, un tipo simpático de esos que siempre tienen una sonrisa lista. Vivía solo, recién separado, y se ofrecía a ayudar en todo. Si se rompía algo en la casa, ahí estaba él. Si Laura necesitaba ir al médico con Mateo y yo no podía, él se ofrecía a acompañarla. Yo lo veía como un gesto amable. Después de todo, él había sido quien aceptó ser padrino de mi hijo. Nunca imaginé que esa cercanía sería el inicio de mi peor pesadilla. Recuerdo el día que celebramos el bautizo de Mateo. Daniel estaba ahí con su mejor traje, sosteniendo a mi hijo con orgullo. Yo lo miraba y pensaba, qué suerte tiene Mateo de tener un padrino así, alguien que lo quiere como si fuera suyo. Qué ironía, ¿no? Hoy esas mismas palabras me suenan como una burla. Durante los meses siguientes noté pequeños cambios en Laura. A veces estaba más callada, más distante. Otras veces parecía feliz, pero no conmigo. Me decía que era el cansancio, que necesitaba tiempo para ella, y yo, en mi ceguera, le creí. Porque cuando uno ama se vuelve ingenuo. Y yo la amaba con una devoción que ahora me da vergüenza recordar. Un día llegué antes de lo habitual del trabajo. No fue algo planeado, simplemente el jefe nos dejó salir antes. Cuando entré a casa, escuché risas en la cocina. No eran las de mi hijo, eran de Laura y de Daniel. No vi nada fuera de lugar, solo los dos tomando café, conversando, riendo como si el mundo no existiera. Me saludaron con naturalidad, y yo, para no parecer paranoico, fingí que no me incomodaba. Pero algo dentro de mí se rompió. Era la primera vez que sentía que mi hogar ya no me pertenecía. Desde ese día, nada volvió a ser igual. Las risas continuaban, pero no conmigo. Las miradas de ella se perdían en la distancia. Yo intentaba recuperarla, hacer planes, cocinarle, sorprenderla.
pero cada intento parecía empujarla más lejos, hasta que llegó la noche en que todo cambió. Eran las 11. Laura me dijo que iba a dar una vuelta para despejarse. No era algo que solía hacer. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. La llamé, no respondió, y cuando al fin regresó, traía una mirada que nunca había visto en ella. No era culpa, ni tristeza, era algo peor, indiferencia. Me dijo que ya no podía seguir fingiendo, que se sentía sola, que hacía meses que no se sentía amada, que había alguien que la escuchaba, que la comprendía, y que ese alguien era Daniel. No recuerdo mucho de esa noche, solo que sentí que el mundo se me caía encima. No grité, no lloré. Me quedé en silencio, mirando cómo la persona que había sido mi hogar se derrumbaba frente a mí. Ella lloraba, decía que no era su intención, que no lo planeó, que simplemente pasó. Y aunque mi mente gritaba de rabia, mi corazón solo decía una cosa: por favor, no te vayas. Pero se fue. Y lo peor no fue verla irse. Lo peor fue enterarme semanas después de a dónde se había ido. Justo a la casa de al lado. Cada mañana, cuando abro la ventana, los veo. Veo a Daniel jugando con mi hijo en el jardín que antes era nuestro espacio. Escucho las risas que alguna vez llenaron mi casa, ahora resonando desde la puerta de al lado. A veces, Laura me ve desde su ventana y baja la mirada, como si sintiera un poco de la culpa que a mí me ahoga todos los días. Otras veces, simplemente actúa como si yo no existiera, como si fuera un fantasma en mi propia vida. He pensado en mudarme, en huir, en empezar de nuevo en otro lugar. Pero esta es mi casa, el lugar donde vi crecer a mi hijo, donde guardo los pocos recuerdos buenos que me quedan. Irme sería como rendirme, como admitir que ellos ganaron y yo perdí. Así que me quedo aquí, atrapado en este infierno personal, esperando el día en que pueda mirar por la ventana y no sentir nada. El día en que su felicidad deje de ser mi tormento. Pero ese día, créanme, parece muy, muy lejano. Cuando me enteré de que Laura se había mudado con Daniel a la casa de al lado, pensé que era una broma cruel. Salí al patio y ahí estaban, las luces encendidas, las cortinas nuevas, y su silueta moviéndose en esa casa que antes era solo una más. Nunca había sentido algo así. No eran solo celos. Era como si me arrancaran la piel y me obligaran a ver cómo usaban mi vida como escenario para otra historia. Las primeras noches fueron un infierno. Escuchaba sus voces, sus risas, el ladrido de su perro, a veces hasta el llanto de mi hijo, porque Laura se lo llevaba algunos fines de semana. Yo me quedaba solo, mirando por la ventana, intentando no mirar demasiado. Pero es imposible no hacerlo cuando el amor de tu vida vive a pocos metros, durmiendo con otro hombre. Intenté mantener la calma, sobre todo por Mateo. No quería que él sintiera mi rencor ni mi tristeza. Era demasiado pequeño para entender por qué su madre ya no dormía en casa, por qué su padrino ahora era el novio de mamá, y por qué papá lo miraba con los ojos vacíos. Intentaba sonreír cuando venía a visitarme, hacerle sentir que nada había cambiado. Pero los niños son más perceptivos de lo que uno cree. A veces me preguntaba, ¿por qué mamá no vuelve? Y yo me quedaba sin palabras. Solo lo abrazaba fuerte rezando por no llorar frente a él. Con el paso de las semanas la rabia empezó a mezclarse con la resignación. La veía salir de su casa, tomada de la mano de Daniel, y me decía a mí mismo, no los mires, no les des poder. Pero era inevitable. Era como una adicción al dolor. Me levantaba cada mañana esperando no verla, pero deseando verla al mismo tiempo. Era una contradicción que me estaba consumiendo. Los vecinos murmuraban, claro, en los barrios pequeños, nada pasa desapercibido. Unos me miraban con lástima, otros con curiosidad, y yo, en silencio, seguía fingiendo que todo estaba bien. Iba al trabajo, saludaba, sonreía, pero en cuanto llegaba a casa, todo se derrumbaba otra vez. El eco del silencio era insoportable. Una tarde, mientras colgaba la ropa en el patio, escuché a Mateo reír del otro lado de la medianera.
Me asomé, y ahí estaba él, jugando con Daniel. Mi hijo corría feliz, y Daniel lo alzaba como si fuera suyo. Me quedé quieto, con el corazón apretado. Una parte de mí se llenó de rabia, pero otra parte sintió alivio, porque al menos mi hijo estaba feliz. Y eso, aunque me doliera admitirlo, era lo único que me daba algo de paz. Esa noche no pude dormir. Me senté frente a la ventana, con una taza de café frío, mirando las luces encendidas de su casa. Vi sus sombras moverse, escuché su risa. Y me di cuenta de algo. Ella ya no era mía, y probablemente nunca lo volvería a hacer. A veces pienso en todo lo que no dije, en todas las veces que preferí callar antes que pelear, en las veces que debí abrazarla, y en cambio, me encerré en mi cansancio. El amor no se acaba de golpe. Se va desgastando, minuto a minuto, hasta que un día ya no queda nada que sostener. Y aunque me cueste admitirlo, yo también fui parte del final. Pasaron meses. Intenté rehacer mi vida, salir, distraerme, pero no podía. Todo me recordaba a ella. La taza con la que tomaba café, la almohada vacía, el aroma de su perfume que todavía quedaba en alguna ropa olvidada. No hay manual para olvidar a alguien que sigue viviendo a 3 metros de tu puerta. A veces, cuando ella salía a sacar la basura o a colgar ropa, nuestras miradas se cruzaban. Eran segundos eternos. No había odio, pero tampoco cariño. Era como si los dos supiéramos que el daño estaba hecho y que nada de lo que dijéramos cambiaría las cosas. Una noche incluso me pareció escucharla llorar, pero no me atrevía a acercarme. Tenía miedo de volver a abrir una herida que apenas empezaba a cicatrizar. Lo peor de todo fue cuando mi hijo comenzó a hablar de su nueva casa. Me contaba emocionado cómo Daniel le enseñaba a andar en bicicleta o cómo habían pintado su cuarto con dinosaurios. Yo sonreía, claro, porque no quería que sintiera culpa por disfrutar. Pero cada palabra suya era una pequeña estocada. No contra él, sino contra mí, porque entendí que estaba perdiendo mi lugar, no solo como pareja, sino también como padre. Un domingo, mientras jugábamos en el parque, Mateo me dijo algo que me marcó para siempre. Estábamos sentados en el césped, comiendo helado, cuando me miró con sus ojos grandes y me soltó: «Papá, Daniel dice que los hombres no deben llorar». Yo sonreí. No supe qué responder. Solo lo abracé fuerte y le dije en voz baja: «A veces, los hombres lloran cuando quieren mucho». Esa noche lloré como nunca. No solo por Laura, ni por Daniel, sino por mí. Por haberme convertido en un espectador de mi propia vida. Por haber dejado que el orgullo, el trabajo y la rutina me robaran lo más puro que tenía. El tiempo siguió su curso, como siempre. Y aunque la herida seguía abierta, empecé a aceptar que debía seguir adelante. No podía quedarme congelado en el pasado. Por Mateo, sobre todo. Pero justo cuando creí que el dolor se estaba volviendo soportable, algo pasó. Un día, al llegar del trabajo, encontré a Laura sentada en las escaleras de mi casa. Tenía los ojos rojos y las manos temblando. Me miró y solo dijo: «Necesito hablar contigo». Y en ese momento, sin saber por qué, supe que el pasado todavía no había terminado. No sé en qué momento dejé de reconocer mi propia vida. Lo que empezó como una rutina familiar, llena de risas y pequeños momentos felices, se convirtió en un silencio incómodo que llenaba toda la casa. Al principio pensé que era normal, que todas las parejas pasan por etapas donde el amor parece enfriarse, donde la costumbre pesa más que la emoción. Pero con el tiempo entendí que no era una etapa, era el principio del fin. Notaba cosas pequeñas, detalles que en su momento preferí ignorar. Mensajes a horas raras, sonrisas disimuladas, salidas que antes no existían. Y cada vez que algo me hacía ruido, me convencía de que estaba exagerando, que era mi mente jugando con mis miedos. Me decía a mí mismo: «Son cosas tuyas, no seas paranoico». Pero no era mi mente, era la realidad, poco a poco mostrándome que ya no era parte de su mundo.
que mi lugar en su corazón estaba siendo ocupado por alguien más. La negación es un mecanismo de defensa muy poderoso. Te aferras a la idea de que todo está bien, porque la alternativa es demasiado dolorosa de aceptar. Recuerdo que me esforzaba por crear momentos felices, por revivir esa chispa que sentía que se apagaba. Organizaba cenas, sugería escapadas de fin de semana, intentaba hablar de nuestros sueños como lo hacíamos antes. Pero era como hablarle a una pared. Sus respuestas eran monosílabos, su mirada estaba perdida, ausente, y yo, en mi desesperación, redoblaba mis esfuerzos, pensando que si la amaba lo suficiente, podría traerla de vuelta. Qué ingenuo fui. Aún peor era la sensación de soledad estando acompañado. Estábamos en la misma habitación pero a kilómetros de distancia. El aire se sentía pesado, cargado de palabras no dichas, de secretos que flotaban entre nosotros. Cada noche me acostaba a su lado sintiendo un abismo que nos separaba. A veces en la oscuridad, la escuchaba suspirar y me preguntaba qué estaría pensando, en quién estaría pensando. Y esa duda era una tortura constante, un veneno lento que se filtraba en cada aspecto de mi vida. Me estaba volviendo una sombra de lo que fui. Un día todo cambió. Recuerdo esa tarde como si la tuviera grabada en la piel. Llegué más temprano del trabajo, con una flor marchita que había encontrado en la calle y que me recordó a cuando ella se reía por cualquier tontería. Pensé que sería lindo dársela aunque fuera un gesto pequeño, un intento más por recuperar algo de lo nuestro. Pero cuando entré en casa, el silencio me golpeó más fuerte que cualquier grito. No estaba ella. No estaba mi hijo. Solo una nota en la mesa. No decía mucho, apenas unas líneas. Decía que necesitaba tiempo, que no era feliz, que había encontrado tranquilidad en otro lugar. No mencionaba nombres, pero no hizo falta. Mi corazón ya sabía la verdad. Y lo peor no fue la nota. Fue mirar por la ventana y ver que la casa de al lado, esa donde vivía nuestro vecino, el padrino de mi hijo, ahora tenía luces encendidas, y una risa que conocía demasiado bien se escuchaba desde allí. Se reía con la misma alegría que yo creía haberle dado. Me quedé quieto, sin saber qué hacer. No lloré al principio. Solo sentí un vacío tan grande que ni siquiera podía reaccionar. Me senté en el suelo del comedor, con esa nota arrugada en la mano, y por primera vez entendí lo que es estar despierto en una pesadilla. Era una parálisis total. El cuerpo se negaba a moverse. La mente se negaba a procesar. El mundo se había detenido, pero el dolor empezaba a moverse, a recorrer cada fibra de mi ser como un escalofrío helado. La flor que traía en la mano cayó al suelo. Parecía una metáfora perfecta de lo que acababa de pasar. Algo que una vez fue hermoso, ahora estaba marchito, sin vida. Me quedé mirando la puerta de la casa del vecino durante horas, esperando, no sé muy bien qué. Quizás que todo fuera un malentendido, que ella saldría y me diría que había ido a pedir azúcar. Pero la noche cayó, y la única que salió fue la verdad, cruel y desnuda, para recordarme que mi vida acababa de romperse en 1000 pedazos. Los días siguientes fueron una mezcla de incredulidad y resignación. Verlos pasar por mi ventana, escuchar a mi hijo reír al otro lado del muro, fue como tener el corazón colgado de un hilo que se rompía cada día un poco más. Intenté seguir con mi vida, pero todo me recordaba a ella. Los olores de la casa, los sonidos del barrio, los planes que nunca hicimos y que ahora llenaban mis noches de insomnio. Y lo más irónico es que, a pesar de todo el dolor, seguía deseando que ella fuera feliz. Aunque esa felicidad ya no me incluyera, esa es la parte más retorcida del amor, ¿no? Incluso cuando te destrozan, una parte de ti sigue deseando el bien para esa persona. Traté de enfadarme, de odiarla. Me repetía a mí mismo todo el daño que me había hecho, la traición con alguien a quien consideraba un amigo, un hermano. Pero luego la veía jugar con nuestro hijo en el jardín de al lado, y todo ese enfado se disolvía en una tristeza profunda, porque a fin de cuentas, seguía siendo la madre de mi hijo, la mujer a la que le había entregado mi vida entera.
Me convertí en un espectador de lo que alguna vez fue mi historia. Cada tarde, al llegar del trabajo, la veía salir con él, tomar de la mano a nuestro hijo y sonreír como si todo hubiera estado bien desde el principio. Y yo, desde mi ventana, me convencía de que algún día el dolor se iría. Pero no se fue. Solo aprendí a vivir con él, a cargar con esa ausencia como si fuera una parte más de mí. Los amigos y la familia intentaban ayudar. Me decían, tienes que salir, conocer a gente nueva. El tiempo lo cura todo. Agradecía sus palabras, pero no entendían que mi herida no era una que se pudiera ver o suturar. Era un dolor interno, un eco constante en una casa vacía. Verlos construir su vida perfecta a pocos metros de la mía era un recordatorio diario de mi fracaso, de mi pérdida. Me sentía atrapado, viviendo en el escenario de mi propia tragedia. El dolor no se fue, simplemente se transformó. Se convirtió en una especie de compañero silencioso, una sombra que me recordaba constantemente lo frágil que puede ser la felicidad y lo rápido que puede desvanecerse todo aquello que dabas por sentado. Esa noche cambió algo en mí. Después de tanto tiempo viendo a Laura desde lejos, sintiendo solo rabia y nostalgia, de repente estaba otra vez bajo mi techo, durmiendo en la habitación de al lado, respirando el mismo aire. Y aunque sabía que lo lógico era mantener distancia, mi corazón se adelantó. Simplemente no podía evitarlo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y confusión. Laura decidió quedarse conmigo mientras resolvía su situación con Daniel. Me dijo que quería espacio, que no sabía si volvería con él o si era capaz de hacerlo después de lo que había pasado. Yo solo le respondí que no tenía que decidir nada todavía, que se tomara todo el tiempo que necesitara. Era extraño, porque de alguna forma la casa volvió a tener vida. El olor de su perfume en el pasillo, el sonido de sus pasos, su risa mezclada con la de Mateo. Todo eso que había desaparecido de repente volvió, y conmigo renacieron recuerdos que creía enterrados. Una mañana, mientras desayunábamos los tres juntos, Mateo sonrió y dijo, «Me gusta que estemos los tres otra vez». Laura lo miró, y luego me miró a mí. No dijo nada, pero sus ojos hablaban. Había tristeza, sí, pero también algo más. Una especie de ternura que no veía desde hacía años. Esa frase de Mateo me dejó pensando. Durante tanto tiempo había deseado ese momento, pero ahora que lo tenía enfrente, no sabía qué hacer con él. ¿Podía perdonar de verdad? ¿Podía volver a amar sin miedo a que me volvieran a romper? No tenía respuestas. Solo sabía que verla ahí, cuidando a nuestro hijo, cocinando, riendo, me hacía sentir que todo valía la pena. Incluso el dolor. Los días se convirtieron en semanas. Laura empezó a trabajar de nuevo y a veces llegaba tarde. No quería ser controlador ni repetir los errores del pasado, así que no preguntaba demasiado. Confiaba, o al menos intentaba hacerlo. Pero el miedo seguía ahí, escondido, esperando cualquier señal para despertar. Una noche, mientras cenábamos, ella me dijo que había ido a su antigua casa a recoger algunas cosas. Yo asentí sin más. Intenté actuar con naturalidad, pero en el fondo algo me incomodó. Era la primera vez que volvía a hablar de ese lugar desde que se había mudado conmigo. No quise interrogarla, pero esa noche dormí inquieto, con la mente llena de preguntas. A la mañana siguiente encontré una carta sobre la mesa. Era de Daniel. Estaba doblada y sin sobre, como si la hubiera dejado a propósito. No decía mucho, solo unas líneas escritas con una caligrafía tosca. Tú puedes quedarte con ella, pero no creas que las cosas se olvidan tan fácil. No te metas. No sé cómo esa carta llegó a mi casa. Quizás se la metió en la bolsa sin que ella se diera cuenta, o quizás alguien más la dejó ahí. Lo que sí sé es que sentí una mezcla de furia y miedo. No por mí, sino por ella y por Mateo. Le mostré la carta y su reacción fue de cansancio, no de sorpresa. Me dijo que Daniel se había vuelto más insistente, que la llamaba, que la seguía, que no aceptaba que todo había terminado. Tratando de mantener la calma,
Le ofrecí acompañarla a poner una denuncia. Ella me abrazó y, por primera vez en mucho tiempo, me dijo, «Gracias, Andrés. No sé qué haría sin ti». Esas palabras bastaron para que mi corazón volviera a creer. Esa misma noche la invité a cenar. Nada planeado, solo una excusa para salir, despejar la mente y recordar que la vida todavía podía tener momentos bonitos. Y durante esas horas, fue como si todo el dolor se hubiera borrado. Reímos, hablamos de tonterías, y cuando la miré a los ojos, sentí lo mismo que cuando éramos jóvenes. Ese fuego silencioso que te dice, aquí es. No hubo besos ni promesas, solo un silencio compartido que decía más que cualquier palabra. Y aunque no lo dijimos en voz alta, los dos sabíamos que algo estaba renaciendo. Los días siguientes fueron distintos. Ella comenzó a quedarse más seguido. Mateo estaba feliz, yo también. Hasta los vecinos empezaron a hacer comentarios sobre la reconciliación. Y aunque todavía no había un volver oficial, ambos sabíamos que el corazón ya había tomado la decisión. Pero la vida, una vez más, tenía otros planes. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, vi a Daniel esperándome afuera. Apoyado en su auto, con una mirada que no auguraba nada bueno. No quise provocarlo. Le dije simplemente, no tengo nada que hablar contigo. Pero él insistió. Me dijo que Laura seguía viéndolo a escondidas, que no me creyera el cuento de la víctima, que yo era solo su refugio temporal. Me reí con incredulidad, pero sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Porque, aunque no quería creerle, una parte de mí temió que fuera verdad. Esa noche la confronté, con cuidado. No con reproches, sino con sinceridad. Le conté lo que Daniel me había dicho. Ella negó todo, entre lágrimas. Me juró que no lo veía, que solo quería paz. Y yo, mirándola, decidí creerle, porque amarla era más fácil que dudar. Durante un tiempo todo volvió a la calma, o al menos eso parecía. Laura sonreía más, Mateo estaba feliz, y yo me sentía completo. Pensé que finalmente el pasado había quedado atrás, hasta que una mañana, al salir de casa, vi a Daniel parado frente a la verja, mirándonos. No dijo nada. Solo se quedó ahí, observando, con esa mirada vacía que me heló la sangre. Llamé a la policía, pero cuando llegaron, ya se había ido. Ese día Laura se encerró en la habitación y no quiso hablar con nadie. Yo la entendí. El miedo es algo que no se explica, solo se siente. Esa misma noche me pidió que se mudara conmigo definitivamente. Y sin pensarlo dije que sí, porque en el fondo aún creía que el amor podía sanar cualquier herida, que tal vez, si nos dábamos otra oportunidad, todo tendría sentido otra vez. Durante los primeros días todo fue perfecto. Cocinábamos juntos, veíamos películas, dormíamos los tres abrazados. Era como si el universo, después de tanto castigo, nos estuviera dando una tregua. Pero justo cuando comencé a sentirme en paz, ocurrió algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras ella lavaba la ropa, su celular sonó. Estaba sobre la mesa, y sin querer, vi el nombre en la pantalla. Era Daniel. El corazón se me detuvo. No respondí, no dije nada. Solo lo miré sonar, una y otra vez, hasta que dejó de hacerlo. Laura se dio cuenta de que lo había visto. Me miró, pálida, y dijo, «No es lo que piensas». Pero no hizo falta que dijera más, porque en sus ojos ya no había la misma claridad de antes. Era como si el pasado hubiera vuelto a colarse por una rendija, recordándome que el amor, por más fuerte que sea, no siempre basta. Esa noche dormimos separados. Y aunque no discutimos, el silencio fue más pesado que cualquier grito. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero yo no estoy tan seguro. Creo que el tiempo no borra nada, solo te enseña a mirar las cosas desde otro lugar, con una perspectiva diferente. Durante meses, sentí que vivía atrapado en una película que no podía pausar, una en la que yo era el espectador de mi propia vida desmoronándose. Cada mañana era un ritual doloroso. Despertarme, asomarme por la ventana
y ver una realidad que ya no me pertenecía. Una vida que había sido mía, pero que ahora se desarrollaba justo al lado en la casa de al lado sin mí. A veces, en un acto casi masoquista, me sorprendía contando los pasos desde mi puerta hasta la suya, como si ese simple conteo pudiera, de alguna manera, acortar la distancia emocional que nos separaba. Pero era una ilusión. Solo servía para recordarme lo lejos que estaba, a pesar de estar físicamente tan cerca. Era una tortura silenciosa, un recordatorio constante de lo que había perdido. Pasaron los cumpleaños, los fines de semana, los días de escuela de mi hijo, y yo me mantenía en un segundo plano, como un actor secundario en la historia de mi propia familia. Me esforzaba por contener mis emociones, por no desbordarme delante de él. No quería que mi hijo creciera cargando el peso de mis heridas, así que sonreía, fingía una calma que no sentía, y le repetía una y otra vez que todo estaba bien. Pero por dentro, cada palabra suya era una pequeña puñalada. Me dolía profundamente cada vez que mencionaba lo divertido que era pasar tiempo con el vecino, ese hombre que, sin pedir permiso, se había convertido en su nueva figura paterna. Al principio la simple idea me dejaba sin aliento. El nudo en la garganta era tan fuerte que sentía que me ahogaba. Era una mezcla de rabia, tristeza e impotencia. Pero poco a poco, con el paso de los días grises, empecé a entender algo crucial. No podía seguir luchando contra una realidad que ya no me pertenecía. Ella había tomado su decisión, y ahora yo tenía que tomar la mía. Tenía dos caminos: seguir adelante, por doloroso que fuera, o quedarme estancado, permitiendo que la amargura me consumiera por completo. Y no te voy a mentir, no fue una revelación mágica ni un cambio de la noche a la mañana. Hubo días, semanas, en los que creí que nunca saldría de ese pozo oscuro. Dormía poco, comía menos, y mi mente era un bucle de recuerdos que solo me hacían daño. Me perdía reviviendo conversaciones, gestos, momentos felices que ahora se sentían como fantasmas. Hasta que un día, sin planearlo, simplemente salí a caminar. No sé si fue el agotamiento acumulado o una necesidad visceral de respirar aire nuevo, de escapar de las cuatro paredes que se habían convertido en mi prisión emocional. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran. Terminé en un parque que no conocía, un lugar lleno de árboles altos cuyas hojas se movían con la brisa. Y allí, sentado en un banco de madera, observando el movimiento constante de la naturaleza, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el mundo seguía girando, que la vida continuaba su curso, incluso sin mí, incluso a pesar de mi dolor. Me quedé allí sentado, observando a la gente, familias que paseaban, padres jugando con sus hijos, parejas que reían cómplices, abuelos que contaban historias a sus nietos. Y en medio de toda esa normalidad ajena, me di cuenta de algo tan simple como doloroso. La vida no se detiene porque uno de nosotros esté roto. El mundo sigue. Las personas siguen. Y aunque duela aceptarlo, esa misma indiferencia del universo es, en cierto modo, una forma de esperanza. Es una invitación a seguir, a no quedarte atrás. Esa tarde volví a casa sintiéndome diferente. No es que el dolor hubiera desaparecido por arte de magia. No es que hubiera dejado de amar de un segundo para otro. Simplemente, había empezado a aceptar. Aceptar que el amor no siempre tiene el final de cuento de hadas que uno imagina. A veces, simplemente se transforma. Se reacomoda en otro rincón del corazón, un lugar donde, con el tiempo, deja de doler con tanta intensidad y se convierte en una cicatriz, un recuerdo de lo que fue. A partir de ese día comencé a reconstruirme, pieza por pieza. Empecé a escribir. Al principio eran solo pensamientos desordenados, frases llenas de rabia y confusión. Pero poco a poco, esas palabras se convirtieron en mi terapia. Cada frase que soltaba en el papel era un poco menos de peso que cargaba sobre mis hombros. Empecé a leer, a sumergirme en historias de otros para escapar de la mía. Ocupé mis pensamientos, mi tiempo,
con cosas que me hicieran sentir vivo de nuevo, que me recordaran que yo era más que mi dolor, más que un corazón roto. Y aunque todavía escuchaba sus voces a través del muro, sus risas, los sonidos de su nueva vida, ya no me paralizaban como antes. Se habían convertido en un eco del pasado, el sonido de fondo de una historia que ya había tenido su punto final, aunque yo me hubiera resistido a aceptarlo. En este proceso, aprendí una de las lecciones más difíciles. Soltar no es olvidar. Olvidar es imposible, y quizás ni siquiera sea sano. Soltar es entender que hay amores que no vuelven, que hay puertas que se cierran para siempre, y que eso no invalida lo que fueron. No significa que no fueran reales o importantes, simplemente, a veces, los caminos se separan. A veces, las personas se cansan de esperar, de luchar, y eligen un rumbo diferente. Y aunque duela en lo más profundo del alma, entendí que eso también es una forma de amor. Dejar ir a alguien, desearle lo mejor incluso si no es a tu lado, es un acto de amor maduro y valiente. Es aceptar que tu felicidad no puede depender de retener a alguien que ya no quiere estar. Hoy la vida es diferente. Sigo sanando, sigo aprendiendo. Hay días buenos y días no tan buenos. Pero ya no miro por la ventana con la misma angustia. Ahora veo mi propio reflejo, el de un hombre que sobrevivió, que encontró la fuerza para levantarse y que está construyendo una nueva vida para sí mismo y para su hijo. Porque al final, la única persona que puede sacarte del pozo eres tú mismo. Han pasado años desde todo aquello. A veces, mientras tomo café en el mismo balcón donde solía esperarla, me sorprendo sonriendo sin razón. No porque todo haya salido bien, sino porque por fin entendí que algunas heridas no están para olvidarse, sino para recordarnos que alguna vez amamos de verdad, con todo lo que teníamos. Ella sigue viviendo al lado. Y no lo digo con rencor, ni con una tristeza que ahoga. Su vida siguió su rumbo, y la mía también, aunque en direcciones completamente diferentes. De vez en cuando, claro que nos cruzamos. Un saludo breve en el pasillo, una mirada educada cuando saca la basura, un gesto de respeto mutuo. Ya no hay odio, solo queda un silencio compartido, ese que se instala cuando dos personas ya se dijeron todo lo que tenían que decirse, incluso sin usar palabras. Es la calma que llega después de la tormenta. Nuestro hijo creció. Ya es un hombrecito que entiende las cosas de otra forma, con una madurez que a veces me sorprende. Recuerdo que una vez, hace tiempo, me preguntó si todavía la amaba. Me quedé pensando un momento y solo le respondí que el amor no se borra. Solo cambia de lugar. Se transforma. Porque la verdad es que sí, todavía la quiero. Pero ya no con esa desesperación de antes, esa angustia de querer recuperar algo que ya no existe. Ahora la quiero con una paz que solo llega cuando dejas de pelear contra lo inevitable. Aprendí a perdonarla. Pero lo más importante, y lo más difícil, fue aprender a perdonarme a mí. Por no haber sabido cuidar lo nuestro a tiempo, por haber dejado que el orgullo hablara más fuerte que el corazón. A veces, cuando la vida te da señales, uno se convence de que siempre habrá tiempo para arreglarlo todo, que mañana podrás decir ese «te quiero» o ese «lo siento». Pero la vida no espera. Y ahí, en medio de la soledad, entendí esa frase que se me grabó a fuego. A veces el amor no se acaba, solo se cansa de esperar. Se agota de dar sin recibir, de luchar solo. Hoy miro atrás y, créanme, ya no me duele tanto recordar, porque sé que a su manera, ella también me amó. Sé que compartimos momentos que nadie, ni el tiempo ni la distancia, podrán borrar jamás. Y aunque el final fue amargo, hubo una historia increíblemente hermosa antes del caos. Una historia que, irónicamente, me enseñó más sobre mí mismo que cualquier otra experiencia en mi vida. Me obligó a mirarme al espejo y a reconstruirme desde los cimientos. Volví a construir mi vida poco a poco, pieza por pieza. No fue fácil para nada. Hubo días grises, noches largas. Pero aprendí a disfrutar de las cosas pequeñas, esas que antes daba por sentadas.
el placer de cocinar algo nuevo solo para mí, el silencio de una tarde leyendo un buen libro, el simple acto de mirar el cielo sin que mi mente se llenara con lo que perdí, y un día, así, sin buscarlo, sin esperarlo, alguien más apareció en mi vida. No llegó como un reemplazo, porque nadie puede reemplazar a nadie, sino como una nueva oportunidad de sentir de una manera distinta. Esta vez sin expectativas imposibles, sin ese miedo paralizante a perder. Solo con el deseo genuino de estar presente, de compartir el aquí y el ahora. A veces la veo pasar por el jardín con él y con nuestro hijo. Juegan, ríen, y en lugar de sentir ese pinchazo de dolor que antes me partía el alma, lo que nace en mí es una gratitud serena, una calma profunda. Porque al final del día, esa historia, aunque me rompió en 1000 pedazos, también me hizo quien soy ahora. Me hizo más consciente de mis errores, más humano, más real. Me enseñó el valor de la vulnerabilidad. Si algo he aprendido en todo este viaje, es que el amor no siempre tiene que ser eterno para ser verdadero. Nos venden la idea del para siempre, pero la realidad es más compleja. Hay amores que duran toda una vida, y son maravillosos. Y hay otros que te cambian para siempre aunque duren solo un suspiro, y el mío con ella fue de esos. Un amor que me marcó, me enseñó y, finalmente, me liberó. Hoy ya no busco olvidar. ¿Para qué? Olvidar sería borrar una parte de quien soy. En lugar de eso, elijo honrar lo que fue. Honrar los buenos momentos y las lecciones aprendidas en los malos. Porque amar, incluso cuando termina, incluso cuando duele, sigue siendo lo más valiente que podemos hacer como seres humanos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha gustado este video, o te has sentido identificado, te agradecería mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.